Bien, queridos hermanos, esta lección que vamos a estudiar en esta mañana ya es la lección 7, ¿no? Así aparece en el folleto Escuela Sabática, y es una introducción, hermanos. Esta lección que vamos a estudiar esta semana se va a repasar el próximo sábado, que es 17, ¿no? El 17 de agosto de este año, ¿no? 2024. Estamos en el tercer trimestre, hermanos, y estamos estudiando el libro de Marcos, ¿no? El título, hermanos, de esta lección para hoy día o para esta semana, hermanos, está ahí en la pantalla. Por favor, les suplico que ustedes puedan confirmar si se ve la presentación dando lectura a este título, hermanos. Si alguien pudiera leer, prenda su micro, dele una lectura. ¿Se ve, hermanos, la presentación? Sí, instruyendo a los discípulos, parte uno. Muy bien, gracias, hermano. Instruyendo a los discípulos, ¿no? Instruyendo, hermanos. ¿Qué cosa es instruir, hermanos? Y dice, instruyendo, ¿no? A los discípulos, ¿no? Enseñando. Ahí, enseñando, ¿no? Instruyendo, Eh, enseñando. Hermano, justo hay que recordar que los discípulos, así como todos los israelitas, tenían un concepto equivocado de lo que, o sea, no entendían bien lo que venía a ser el Mesías. Ellos pensaban, ¿cierto?, de que el Mesías era el libertador del pueblo de Israel, ¿cierto?, del yugo romano. Entonces, no entendían la obra del Mesías. Entonces, Cristo viene primero a instruir a sus discípulos, ¿cierto? Y a aquellos que le seguían sinceramente para que entendieran cuál era realmente su obra. Ujú. Muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Cuando uno entra al jardín, a la escuela, al colegio o a la universidad, uno ahí se va instruyendo, ¿no? En alguna profesión, ¿no? O sea, para ganarse el pan de cada día uno se prepara, ¿no? Claro, si uno quiere ser, digamos, un panadero, uno tiene que instruirse, pues hay maestros que te enseñarán, ¿no? Te dirán, así tienes que hacer el pan. Entonces uno tiene que instruirse para hacer cualquier actividad. En este caso, los discípulos del Señor Jesús tenían que ser instruidos. ¿Por quién? El maestro de los maestros, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que tiene que instruir, porque uno no nace sabiendo, ¿no? Sino uno tiene que ser instruido, pues, ¿no? En las diferentes actividades. En este caso, el Señor Jesucristo instruyendo, ¿no? Aquí a los discípulos, vamos a ver esto en su primera parte, hermanos, en la primera parte, ¿no? Siéntate libre, hermano, de preguntar. Y creo que en esta instrucción, en el aprendizaje, hermanos, el aprendizaje requiere de hacer preguntas, de tal manera que esté cabalmente entendido, ¿no? Y que realmente uno se proponga, ¿no? A hacer las cosas que aprende, pues, ¿no? La práctica es importante, ¿no? Porque la teoría es, por decir una parte, ¿no? Un 50% por decir, no sé, o un 10%, digamos. Y el 90% que falta es la práctica, ¿no? Para que se diga que he aprendido. Porque si solamente es la teoría, pues es una porción, ¿no? Como alguien decía, eh, para en este caso aprender, realmente pues no. 10%, ¿no? Decía él, 10% de teoría y 90% de práctica, ¿no? 90% de práctica, ¿no? Lo importante es la práctica, ¿no? Para aprender en esta instrucción, ¿no? En la instrucción. Bueno, estamos aquí en esta sala justamente para ser instruidos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí hay un dibujo en el folleto Escuela Sabática y vemos a nuestro Señor Jesucristo en el dibujo. Ahí está frente a sus discípulos, instruyendo. Como también en esta sala el Señor Jesús, aunque no lo vemos, Él nos está instruyendo a través de su palabra, ¿no? Pues todos nosotros somos
los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que estamos al entorno del Señor Jesucristo. Y ¿quién nos está instruyendo, hermanos? Es la palabra de Dios, ¿no? Es la Biblia, ¿no? Que siempre estamos leyendo y tratando de entender. Y el Espíritu Santo, pues, es el que nos va haciendo entender, ¿no? Palabra por palabra. Muy bien, vamos a ver, hermanos, entonces, hoy día, hermanos, pues es sábado 10 de agosto. Y en esta semana, hermanos, los textos que vamos a estudiar, ahí están. Vamos a estudiar el libro de Marcos, hermanos, ahí está lo que falta terminar, Marcos 8. Hemos estudiado hasta el versículo 21 y luego continuaremos del versículo 22 hasta el 38. Bien. Y también vamos a estudiar el libro de Marcos, el capítulo 9, ¿no? Y pues y nos proyectaremos también a los demás capítulos de Marcos. También vamos a reforzar nuestro estudio con el libro de Mateo, el capítulo 20, ahí están los versículos, y de Juan también el capítulo 12, el versículo 25. Y el libro de Malaquías también, hermanos, el capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces ahí están los versículos claves, hermanos, para esta semana. Esta semana vamos a estudiar esos textos bíblicos. Si alguien no tuviera un folleto, pues aprender estos, o tomar nota, ¿no?, de estos textos bíblicos y pues puede ser. Y también tenemos aquí Lucas, ¿no? Capítulo 9, versículo 30 y 31. Muy bien. Entonces, hermanos, para entrar ya de lleno en este estudio de la escuela sabática para esta semana que viene, hay un texto para memorizar, y esto es importante, hermanos, ¿no? Memorizar, ¿no? Grabarlo en nuestra mente, este, este, este versículo, ¿no? Está en el libro de Marcos 8:34, hermanos. Si alguien tiene alguna otra versión, su Biblia tiene a la mano, hermano, apoya en el estudio que estamos haciendo, lee esa versión que tienes, hermano, ¿no? Para comparar lo que está aquí. Esto debe estar, bueno, yo lo he copiado y lo he pegado nada más, hermanos, esta presentación que hace nuestro hermano, no, nuestro hermano, ya me olvidé su nombre, que está en el internet, hermanos. Y yo lo he pegado nada más y algunas cosas resalto nada más. Entonces ahí está, hermanos, esta versión que dice aquí. Luego dice, hermanos, la Biblia, ¿no? Marcos capítulo 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, hermanos. Pongámonos, imaginémonos no estar eh, en esta circunstancia, no estar allí. Entonces vemos a Jesús que está llamando a la gente y ahí estamos nosotros, nos está llamando y entonces también está llamando a sus discípulos, ¿no? Podríamos ser nosotros los discípulos o bien la gente. El Señor llama, ¿no? Vengan, ¿no? Entonces, y les dice, ¿no? Y les dijo el Señor Jesucristo, ¿no? A la gente y a sus discípulos. Entonces dice así, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en otras palabras, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, es como que ahora estamos reunidos en esta sala y nos dice a nosotros en esta mañana, alguno de nosotros que estamos en esta sala, queremos ir en pos de él, o sea, ser su discípulo, entonces aquí afirma el Señor y dice, ¿no? Niéguese a sí mismo, hermanos. Aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa nos está diciéndonos ahora en esta mañana el Señor al decirnos, si quieres ser mi discípulo o quieres venir en pos de mí, quieres seguirme a mí, lo primero que tienes que hacer es, nos está diciendo, niéguense a sí mismo, o sea, niégate a ti mismo. Entonces hay que entender eso, hermanos, y explicar eso, ¿no? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué me está diciéndome a mí cuando me dice, niégate a ti mismo? Y además dice ahí, tome su cruz. Ahora, eso también, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué es eso de tomar una cruz? ¿Acaso voy a hacer de madera una cruz? Hay mucha gente, ¿no? Por tradición carga la cruz. E incluso hay día de la cruz, hermanos, ¿no? Entonces hacen fiestas, ¿no?
O sea, hacer una cruz y literalmente y cargar, a eso se está refiriendo. Dice, tome su cruz y sígame, dice, y sígame. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Por favor, hermanos, apoyen, participen, prenda su micro. A ver, ahí están las preguntas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dice que si queremos ser discípulos del Señor, seguidores de, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso, hermanos, en la práctica? Negarnos a nosotros mismos. Por favor, hermanos, colaboren, participen. Hermano, justo, A ver, hermana, por favor. bueno, en algunas ocasiones lo he dicho antes de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Esta carne, es cierto, que quiere lo suyo, que quiere sus deseos, sus pasiones, y negarnos a nosotros mismos es lo que más nos cuesta. Nuestro egoísmo, nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones. Entonces, negarnos a nosotros mismos es eso, ¿cierto? Y tomar su cruz, la cruz de Cristo, eh, la tomó Simón, ¿cierto? Le ayudó a llevarla. Y la cruz de Cristo para nosotros es más liviana porque finalmente él fue quien sufrió todo por nosotros. Nosotros no sufrimos lo que Él tuvo que sufrir y ni vamos a morir esa muerte que Él tuvo que morir por causa de nosotros mismos. Él dice de que su carga es liviana, la de nosotros es la pesada, ¿cierto? Porque vamos con una carga llena de pecado. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, de vuestra participación personalmente yo aprendo, ¿no, hermanos? Y aquí nuestra hermana hacía mención también, ¿no? A esto de lo que es negarse a sí mismo, ¿no? De repente un ejemplo, yo lo que estoy viendo y vamos a ver en esta lección, hermanos, es el caso de Pedro, hermanos, el caso de Pedro. Creo que ahí podemos entender qué cosa es negarse a sí mismo, hermanos. Bueno, en pocas palabras, hermanos, ¿no? Pedro era muy hablador, ¿no? Era de temperamento sanguíneo, se dice, ¿no? Siempre ahí estaba él participando, ¿no? Aunque equivocadamente, pero participaba, ¿no? Si estuviera en esta sala, ya él estaría preguntando por acá, participando, no estaría callado. Así era Pedro. Entonces, un día el Señor Jesucristo pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen? ¿Quién soy? Dicen, ¿no? Entonces, no, dicen que tú eres, dice Juan Bautista, ¿no? Que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, el profeta Elías, dicen, ¿no? Y otros dicen, será algún profeta, así dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen? Y es ahí, hermanos, donde Pedro, ¿no? El hablador, rápidamente habla, pues, ¿no? Y entonces, él dice, pues, ¿no? Tú eres el Cristo, le dice, hermanos. Y también en otras versiones dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo le felicita, ¿no? A Pedro, le dice, ¿no? Bienaventurado tú, Pedro, ¿no? Porque has hablado inspirado por el Espíritu Santo, no de ti mismo, sino que el Espíritu Santo te ha utilizado. ¿Por qué? Porque realmente Jesús era el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir. La promesa que se dio a Adán y Eva y así a lo largo de toda la historia, ¿no? El Mesías, que se hablaba se mostraba en el santuario terrenal, también el Cordero, el Mesías, el que tenía que venir como un Cordero. Entonces, pues, y hermanos, pues estaría Pedro feliz, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo utilizó. Y hermanos, pues después de eso, mm, el Señor Jesucristo habla y dice, bueno, voy a tener que ir a Jerusalén y ahí los ancianos, los sacerdotes, ¿qué me van a hacer? Me van a castigar, y hasta me van a matar. Pero al tercer día yo voy a resucitar, así les dice, ¿no? Entonces, cuando escucha eso Pedro, hermanos, el hablador, el metiche, digamos, ¿no? Entonces él ¿qué hace, hermanos? Inmediatamente Pedro le agarra al Señor Jesucristo
y lo lleva hacia un lado al Señor Jesús. Imagínense, hermanos. Y ahí le dice, Señor Jesús, le dice, ¿cómo vas a permitir que esas cosas te pasen a ti? No puedes permitir esas cosas que te pasen a ti, que te van a castigar, te van a matar. No, 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 o sea, no concibe la idea, ¿no? De que Jesús no tenga que pasar todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces ahí el Señor Jesucristo ya no le dice bienaventurado, ¿no? Más bien aquí le reprende y le dice, no, le dice a Pedro le dice, no, apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? A Pedro, ¿ah? Apártate de mí, Satanás. Qué terrible, hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué le dice eso, hermanos? Apártate de mí, Satanás, y aclara el Señor Jesucristo. Porque tu mira, ¿no? Tus objetivos de tu vida, ¿no? No deben ser, pues, no las cosas de esta tierra, sino tu mira debe estar allá en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Justamente, hermanos, ahí vienen, ¿no? Estos textos bíblicos que si alguno quiere seguirme a mí, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, no seguir lo que tú piensas, lo que te gusta a ti, no, no, claro, nosotros humanamente no queremos, ¿no? Ya digamos un hermano va a ir, tengo que ir a predicar, pero está haciendo frío, está lloviendo, mejor quédate que esto, ¿no? No, pero en este caso no tenés que pensar en nuestro gusto, en nuestra protección, sino si el Señor me está diciendo que tengo que ir, no importa que llueva, que lo que sea, ¿no? Pero tengo que ir, pues, ¿no? Porque me está diciendo que tengo que ir. Mi cuerpo, o de repente en la mañana, mi cuerpo quiere descansar, quiere dormir, pero yo tengo que negar, pues eso, ¿no? No tengo que levantar, tengo que despertar, tengo que escuchar, tengo que estudiar la Biblia. Uno se niega a sí mismo, no, no te quedas con el gusto, no, me voy a descansar. Así. Entonces uno anda por principio, ¿no? Se niega a sí mismo, ¿no? Tenemos gustos así, ¿no? Pero de repente está en contra de lo que es la vida cristiana. No, uno tiene que negarse a sí mismo, decir, no, eso no voy a hacer porque eso no es cristiano hacer esas cosas. Entonces uno se niega a sí mismo, aunque tu cuerpo te dice, pero esto, date ese gusto, ¿no? Mucha gente tiene esa filosofía, date tu gusto, dice, ¿no? Ya en esto, en aquellas cosas. Pero la cristiandad no es así, pues uno tiene que negarse a sí mismo. Hermanos, estoy tratando de entender, ¿no? Y me gustaría que participen así como nuestra hermana Mónica participó, de ahí que vamos aprendiendo un poco más. A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por niéguese a sí mismo? Niéguese a sí mismo, ¿no? Néguese a sí mismo, tú, Así. Sí, hermana. A ver, sí, ¿qué entiendes, hermanita? ¿Qué entiendes ahí con lo que dice hermana Rosa? A ver, hermana Rosa, ahí estamos escuchando tu voz. A ver, hermana Rosa, ¿qué significa eso? Niégate a ti mismo, hermana, para ti. uno tiene que dejar lo que es el, Ajá. Uno tiene que dejar, ¿no es cierto? Nuestros claro, gustos, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que negar sus gustos, ¿no? Claro. Muy bien, gracias, hermana Rosa. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Prenda su micro y participe. Bueno, vamos a entonces, hermanos, a continuar aquí. La otra parte es, tome su cruz, hermanos, y sígame, dice. ¿Qué significa eso de tome su cruz? Y sígame, hermanos. A ver, ¿cómo es que vamos a tomar la cruz, hermanos? ¿A qué se refiere eso que dice tome su cruz? Y sígame, dice. A ver, hermanos, participen, hermanos. Saludos a los hermanos que están ahí. Hermana Amanda, Ángel, Belea, Carlos, Efraín, Esther, Francisco. Hermanos, participen a ver qué significa eso de que debemos tomar nuestra cruz. Primero negarnos a nosotros mismos, luego tomar nuestra cruz. ¿Qué significa eso, tomar nuestra cruz? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Hermano Hermano, Marcelino, a ver, justo ¿qué dice? Sí, hermano. cuando dice niéguese a sí mismo,
se podría utilizar Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo. O sea, nos negamos a nosotros. Y Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no somos nosotros quien dirige nuestro hogar, nuestra casa, nuestros pensamientos, sino Cristo. Como la pareja que se casó en Caná le invitó a Jesús. Ya no caminan dos, el esposo y la esposa, sino tres, Cristo más. Algo le pasa, le faltó vino para los invitados. Ahí está Jesús, le soluciona el problema. Pero hay de aquel que no le invita a Jesús. Muchas veces terminan en hogares disfuncionales. Los hijos sufren. Eso pasa. Ahora, la cruz significa, la cruz es muerte en realidad. Y cuando dice que tome su cruz y sígame, seguirle por donde Jesús ordena, no por donde los hombres dicen, la tradición, como ayer estudiábamos. La tradición es lo que los hombres enseñan dogmas. Por ejemplo, estoy en un bus, la gente, cuando el bus cerca de alguna capilla pasa, empieza a llevar la mano arriba, empieza a persignarse. ¿Pero dónde dice que hay que persignarse? Esas son tradiciones de los hombres. Pensamos que haciendo esas cosas estamos siendo librados por Dios, y eso no es así en la Biblia. O colgamos algún amuleto, aunque sea una cruz en nuestro cuello, estamos ahí protegidos. No es así tampoco, sino nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes tienen que asemejarse a lo que Cristo hacía en esta tierra. Eso es negarse a nosotros mismos, hacerlo literalmente. Igual dice, ¿no? Cuando nos bautizamos morimos al viejo hombre y nacemos a una nueva criatura. Somos bebés espirituales y poco a poco aprendemos a hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí está, no, estas palabras claves. Si queremos ser discípulos del Señor Jesús, Él nos dice, ¿no? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren seguirme? Lo primero que tienen que hacer, nos dice el Señor, niéguense a sí mismos, ¿no? Niéguense a sí mismos. Y en segundo lugar nos está diciendo, y luego tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Tal vez, hermanos, pensar en esto en forma literal, el Señor Jesucristo no cargó pues una cruz, no cargó una cruz, pero con un propósito, ¿no? Esa cruz se cargó con un propósito, para ser crucificado, pues hermanos, para ser crucificado. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo era pues morir por nuestros pecados, no por sus pecados, porque él no tenía pecados, pues no, sino él por amor a nosotros los pecadores, él cargó esa cruz. Él se pudo haber negado, pues hermanos. Él pudo haberse regresado al cielo, decir, ya que se pierdan pues este mundo, ¿no? Que se pierdan, ¿no? Ya al final nadie me hace caso, me voy. Y ya, haré otro mundo, pues no, otra tierra voy a hacer. Pero él no, a pesar que somos así, pecadores, terribles. Hermanos, el Señor, por ese amor que tiene por nosotros, él cargó esa cruz, pues hermano. Hasta se cayó, vemos, ¿no es cierto? Ahí se cayó y ya no podía, ni creo, no tenía fuerza ni para llevar ya su cruz. Y justamente hay otro, un hombre que estaba por allí y le ayudó a cargar su cruz, hermanos, ¿no? Y así, y después lo han clavado pues en esa cruz. ¿Y por qué? Ahí iban pues los peores criminales, morían en la cruz, hermanos, ¿no? Esa muerte, ¿no? La gente maldita es la que moría en la cruz y se hizo maldición por nosotros, por nuestros pecados, Jesús. Entonces, así, esa vida nos está diciendo el discípulo del Señor Jesucristo, el seguidor, tiene que tener así, cargar su cruz, o sea, ahora sí, simbólicamente, hermanos. Ahora nosotros ya no literalmente vamos a, o alguien nos va a hacer cargar, tal vez no
en las circunstancias, alguien de repente, ¿no? Esté ahí cargando su cruz, o sea, así como a Jesús, ¿no? Eh, o en las circunstancias que uno esté viviendo, esté pasando dificultades, ¿no? Dificultades, no por ser cristiano, ¿no? Y entonces uno tiene que perseverar, no importa hasta morir, ¿no? Entonces, siendo fiel al Señor Jesucristo, confiando en Él, ¿no? Porque ¿cuántos discípulos del Señor Jesús, hermanos, han seguido así, han cargado su cruz? Es decir, no han negado al Señor Jesucristo su fe en Él. Aunque les han puesto ahí leones para que se los coman, los han disfrazado de ovejas, y hermanos, no han negado, han preferido que los coman los leones, que se lo coman. Otros discípulos del Señor han sido crucificados también, hermanos, ¿no? Otros han sido quemados en las hogueras. No han negado al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces han seguido fieles, confiando en el Señor. Eso es, pues, no, o sea, simbólicamente estamos explicando que eso es tomar la cruz, no negar al Señor, confiar en todas las circunstancias, ¿no? Por muy difíciles que uno tenga que pasar, seguir confiando en el Señor. Entonces, eso estoy entendiendo, hermanos, tomar su cruz. O sea, nuestra vida cristiana es, nosotros somos ovejas, dice la Biblia, para el matadero, para ser sacrificados, así como Jesús fue sacrificado. Nosotros también los cristianos somos así, ¿no? Nuestra vida es para que se invierta para la salvación de todas las personas, ¿no? O sea, para eso estamos nosotros, ¿no? Como discípulos. Pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice, ¿no? ¿Alguien quiere participar, preguntar, hermanos? Siéntanse libres, hermanos, participe y pregunte también, hermanos. Ese es el versículo, entonces, hermanos, para memorizar para esta semana. De eso vamos a estudiar en esta semana, hermanos. Pero ahora vamos a ver los comentarios, hermanos, que dice nuestra lección. Ahí en los comentarios, hermanos, dice así. Dice, en la primera mitad de Marcos, bueno, el libro de Marcos, hermanos, no sé cuántos capítulos tiene este Marcos, pero estamos ya en el capítulo 8, pues, hermano. Entonces, no, creo que tiene 16 capítulos, entonces ya la mitad, hasta los 8, ya estamos en la mitad de Marcos. Entonces aquí hemos visto, hermanos, que esto Marcos nos dirige pues la atención. ¿A dónde nos está dirigiendo la atención? ¿A quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? Hasta este capítulo 8 vamos a ver, ¿no? Y lo que nos está diciéndonos Marcos, ¿no? El que inspirado por Dios nos dice, ¿no? ¿Quién es Jesús, no? Sus poderosos, hermanos, milagros del Señor Jesús, sus enseñanzas, apuntan ¿a dónde? En la misma dirección, hermanos. Él, o sea, Jesús es el Mesías, pues, hermanos, el que tenía que venir, el Salvador, ¿no? El Hijo de Dios. Ahora, hermanos, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará, pues, ¿no? A sus discípulos, ¿no? ¿Quién creen ellos que es? ¿No? O sea, a los discípulos les va a preguntar, ahora ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién creen que yo soy para ustedes? Y es la pregunta que también nos hace a nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, no? Esta pregunta, hermanos, parece que está de más, pero no está de más, hermanos. No está de más. Entonces, cuando uno reflexiona y piensa y dice, para mí, ¿quién es Jesús? Cuando me preguntan y me dicen, ¿y de ti quién es Berta? Es mi esposa, pues, es mi esposa, con quien vivimos, tengo una hija que es Saraí, entonces, digo, es así. Entonces, ahora, ¿quién es Jesús para ti? Pues me pregunto yo mismo, ¿no? Y para mí, ¿quién es Jesús? Y si yo digo que es mi Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Si digo es mi Señor, quiere decir que Él manda mi vida. Pues yo no mando, sino Él manda mi vida. Si digo mi Señor, ¿no? Como dice el Señor mismo, ¿no? Ustedes dicen que me aman, que están obedeciendo. Bueno, dicen muchas cosas de mí. Miren, dicen, ¿no? Eh, los animalitos, incluso el perrito, ¿no? Hace caso a sus dueños. Y ustedes, ¿por qué no me hacen caso? Y ustedes dicen, creen en mí, y dicen que soy vuestro Dios, que soy vuestro Señor. ¿Y por qué no me hacen caso? Pues, no. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Quién es Cristo para nosotros?
Es simplemente una palabrita clave que lo vamos a utilizar cuando tenemos dificultad. O es nuestro Señor, o es, ¿quién es? Pues no, es nuestro Salvador, es el que nos da la vida. ¿Quién es para nosotros? Entonces es una pregunta, hermanos, muy importante, ¿no? Que hace el Señor Jesús Hermano a sus... Justo, Sí, hermano Marcelino. Sí. es la misma la pregunta que se dice, ¿quién es Dios para nosotros? Dios es un amuleto, Dios es algo que se dice y no existe o es una persona. Dios es real, es una persona con quien conversamos cada día, con quien dialogamos, en quien depositamos nuestra confianza. Y cuando necesitamos algo, nos acercamos a Él, oramos de Él, pedimos lo que necesitamos y Dios nos la concede. Te cuentas de un viejecito que vivía solo, pero era ciego además. Pero cada mañana, levantándose los dos manos arriba, se arrodillaba y agradecía por el sol que estaba alumbrando, agradecía por todas las cosas que Dios había creado. Y los alumnos que caminaban por la calle miraban por la rendija y veían aquel anciano de rodillas y escuchaban su oración. Y entre otras cosas el anciano pedía, Señor, mi pancito, no te olvides su día. Mi pancito, pedía su pancito. Y los alumnos eran de 15, 16, juntaron su propina que tenía en el bolsillo, compraron una bolsa de pan y arrojaron por encima. Y el anciano, todavía de rodillas orando, palpando, encontró la bolsa de pan. Agradeció a Dios, dijo, Señor, sabía que usted no se demoraría para mandar mi pancito. Te agradezco, Señor, glorificado sea, santificado tu nombre. Y glorificaba a Dios. Y Dios va a utilizar, no sé, a alguna persona para que tu pancito en la mesa nunca falte. Eso es conocer a Dios, vivir a Dios diariamente. Y ese día, todas las horas de ese día, pensando en Dios o con Jesús. Y Dios siempre está en nuestro lado. Y Dios siempre te va a dar solución a tus problemas, sean estos materiales, sean estos de la salud, de trabajo, no sé qué problema tenemos que pasar cada uno de nosotros. Pero si no conoces a Jesús, ¿cómo puedes tú hacer las cosas que Dios te manda? No puedes. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está la pregunta, hermanos, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros que estamos en esta sala, ¿no? Y como la ilustración que el Señor Jesús mismo dijo, ¿no? Si ustedes me dicen, Señor, 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 si soy vuestro Señor, ¿por qué no me hacen caso? Hasta el perrito hace caso a su dueño. ¿Y ustedes, por qué me dicen, Señor, si no me hacen caso? Entonces, es una reflexión, hermanos, para nosotros, ¿no? Fácilmente podemos decir, no, Padre mío, Dios mío, querido Padre, no, Señor, no sé qué palabras podemos decir. Pero solamente de repente son palabras lo que decimos, pues, hermanos. Y nada que ver con Él, porque nosotros hacemos lo que nos da la gana, lo que queremos. Entonces, pues, no es nuestro Señor. De nombre nada más pues, puede ser nuestro Señor, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, hermanos, es importantísimo, ¿no? Y a los discípulos les pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy para ustedes? Bueno, Pedro es el que habló, no inspirado por Dios, y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y en cierto momento, hermanos, todos sus discípulos le abandonaron al Señor Jesucristo, ¿no? Y solamente se quedaron pues los 12 discípulos, nada más. Y también Jesús dijo, ¿no? ¿Y ustedes también me van a abandonar? Y el hablador que es Pedro, él dice, pues Señor, ¿cómo? Tú tienes palabra de vida, ¿cómo te vamos a abandonar? Todo hemos dejado para seguirte a ti. Entonces, y le siguieron, pues no, esos
discípulos, ¿no? Los 12 discípulos al Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, aquí es para reflexionar y uno de repente, pues, cuando ve estas palabras, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, entonces son palabras que nos hacen reflexionar y dicen, no, 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 acá no creo que yo voy a poder, así que uno lo abandona, pues, a Jesús, dice, no, esto es muy difícil, uno puede pensar, ¿no? Pero para que uno pueda seguir a Jesús, hermanos, uno tiene que ver también, ¿no? El grande amor que Dios tiene por nosotros y el deseo que Él tiene de que vivamos juntamente con Él por toda la eternidad, ¿no? Y el sacrificio que hizo, ¿no? No hay un amor así como el amor del Señor, de nuestro Dios, a través de Jesús. Es indescriptible, hermanos, y conocer eso es importante para entregarnos completamente a Él, ¿no? Bueno, vamos a seguir, hermanos, el comentario. Dice aquí, Pedro, hermanos, Pedro dará pues una respuesta estentoria, una respuesta que dijo, pues una respuesta fuerte, no sé, su voz cómo sería de Pedro, ronca, no sé, pero él da una respuesta estentoria, dice, ¿no? A esta pregunta, ¿no? Y dijo, pues no, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús comenzará inmediatamente, pues, a explicar, hermanos, a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías. Dice, pues, no, que tiene que ir a Jerusalén para morir por nuestros pecados, pues, hermanos, y resucitar al tercer día. Entonces, explica todas esas cosas, ¿no? Como dice acá, como sabemos, hermanos, a la cruz, hermanos. Dice, Jesús fue pues a la cruz. En la última parte de Marcos 8, hermanos, Marcos capítulo 8, y hasta el final, hermanos, hasta el final de Marcos 10, ¿no? Eso sí vamos a leer hasta el Marcos 10, hermanos, ¿no? Jesús, hermanos, se enfoca en instruir a sus discípulos. O sea que nos está diciendo de que en este capítulo 8, hermanos, ya en la parte final del capítulo 8, hasta Marcos capítulo 10, hermanos, su enfoque del Señor Jesús es instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. O sea, cuál es el camino del cristiano, ¿no? De los discípulos, por dónde tienen que caminar. Entonces, instruyen eso. Vamos a aprender, hermanos, todo esto, pues, ¿no? En esta semana y la otra semana, seguramente, hermanos, vamos a aprender, ¿no? ¿Qué cosa es ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo? En estos capítulos, Él hará, pues, predicciones acerca de la cruz, que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado, hermanos. Vamos a estudiar entonces acerca de lo que es ser un discípulo. Vamos a recibir instrucción en estas semanas acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones, hermanos, siguen siendo relevantes hoy, hermanos. Esas lecciones que se dio a sus discípulos es para nosotros hoy también. Esta sección del segundo evangelio se destaca, pues, hermanos, por la curación de dos hombres ciegos, ¿no? Vamos a ver la curación de un hombre ciego, ahí terminando en este capítulo 8, hermanos, ¿no? Ahí está en la mitad de Marcos 8, la curación de un ciego. Y también vamos a ver otra curación de otro ciego al final, pero del capítulo de Marcos 10, Marcos 10. Estos dos milagros, entonces, hermanos, funcionan como paréntesis, ¿no? Como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra, pues, hermanos, entre ellos. E ilustran dramáticamente que el discipulado, hermanos, discipulado, incluye, hermanos, la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo, hermanos. Entonces, instrucciones respecto, hermanos, al discipulado. ¿Cómo vamos nosotros, cómo debemos ser discípulos? Pero ahí siempre presente que Jesús es el líder, pues, ¿no? Del discípulo, y así como el Señor Jesús, cuál ha sido su camino en esta tierra, como también Él, ¿no? Nuestro hermano mayor, ¿no? Y un discípulo de Dios también diríamos, porque Él ha venido también a salvarnos. Hermanos, pues, siempre presente, ¿no? Jesús ahí. Así como sus enseñanzas, hermanos, desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, hermanos,
siguen confrontando hoy, hermanos, nos va confrontando hoy a sus discípulos modernos, somos discípulos modernos ahora, con el elevado costo y la recompensa, hermanos, de seguir. Así es, hermanos, entonces en esta semana vamos a estudiar acerca de este tema, hermanos, del discipulado, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario tienen? Esto es lo que está en nuestra lección de escuela sabática. Luego ya viene este comentario de la hermana Elena G. de White. No, ella también comenta, ¿no? Aunque esta hermana ya está en la tumba descansando, ¿no? Esperando la segunda venida del Señor Jesús. Pero ella también ha sido un instrumento, un discípulo, una discípula, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Hasta su día de su último día ha servido a nuestro Señor, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Habiendo tiempito, de repente vamos a dar lectura. Sí, hermanito. Un comentario. Si bien es cierto que Cristo quiere nuestro bienestar en esta vida, en este mundo, el mayor anhelo de Él es que podamos ser salvos y que podamos vivir eternamente con Él. Y lamentablemente mucha gente no entiende, mucha gente piensa de que todo lo que debemos pedir, cierto, es para esta vida. La verdad es que esta vida no vale nada, no sirve de nada. Dice el Señor, cierto, de qué sirve al hombre ganar esto se llama, tener todo el mundo, cierto, si pierde la vida eterna. Entonces, eso es lo que debemos entender, que lo más importante para nuestra vida es eso. Es por eso que a veces cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, a veces perdemos la fe, perdemos la confianza, porque no vemos el premio mayor, que es cierto una vida con nuestro Señor. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, así es. En realidad, hermanos, va a haber aquí, en lo que vamos a estudiar en estas semanas, va a haber una línea de división, hermanos. No sé, alguien dijo, no, los que quieren ir para allá, hizo una línea, ¿no? Ya, pasen esta línea. Y los que quieren quedarse, ya quédense ahí fuera de esta línea. No sé, pero hermanos, aquí hay una línea de división entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Los que quieren hacer lo que uno quiere, ya se queda ahí nomás, pues, ¿no? Pero los que quieren hacer el Señor, como quien dice, pasen a esta línea, acá, sean mis discípulos. ¿Quieren ser mis discípulos? Entonces tienen que hacer esto. Aquí los que van a ser discípulos ya no piensan en lo que quieren, en lo que les gusta, sino en lo que le gusta al Señor Jesús. Y claro, los propósitos de Dios es que vivamos eternamente con Él. Y eso es lo más maravilloso por el grande amor que tiene el Señor, ¿no? Por nosotros. Pero hay que tomar decisiones, pues, hermanos, ¿no? Decisiones. Y justamente aquí, hermanos, el comentario, aquí voy a leer aquí este comentario, ¿no? Del Espíritu de Profecía, dice así, ¿no? Debemos elevar, hermanos, la cruz y seguir las pisadas de Cristo. En otras palabras, aquí nos está hablando de ese sacrificio, hermanos, que el Señor hizo, ¿no? La motivación es el amor a nosotros. De tal manera, Dios nos ha amado, ¿no? Que ha dado pues a su Hijo Jesucristo para que sea crucificado en la cruz, ¿no? ¿No? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios por nosotros, para que vivamos. Entonces hay que elevar eso, ¿no? En la cruz quiere decir este mensaje, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Y seguir las pisadas de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos hacer, nos dice el comentario. Los que ensalzan la cruz de Cristo encontrarán que cuando hacen eso, ¿qué pasa, hermanos, cuando ensalzamos, no? Que realmente Dios es infinito en su amor por nosotros. Entonces la cruz los eleva dándoles fortaleza y valor y les señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues, eso, porque se ensalza, se levanta, se pone por encima de todo, hermanos, pues no el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros,
Eso nos da fortaleza y valor. No importa, vamos a la muerte y muchos discípulos han dado su vida por el Señor. No importa, dicen, no, porque es grande el amor del Señor y uno cuando entiende ese amor, pues no mide las consecuencias y se entrega completamente y se hace discípulo del Señor. Pues. Muy bien. ¿Qué más dice el comentario? La cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Ahí está, hermanos. A través de la Biblia vemos personajes bíblicos, hermanos, que han tenido comunión con Dios. Abraham, por ejemplo, ¿no? Echó suerte con Dios. Le dijo, sal de tu casa, de tu comodidad, y ya vas a ir a donde yo te digo. Entonces, él quería estar en comunión con Dios, sale de su casa, ¿no? Ahora le dice, sacrifica a tu hijo, le dice, tu único hijo. Entonces, miren, de ese amor que tenía por su único hijo, hermanos, él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y entonces, ¿por qué? Porque quería estar en comunión con Dios, obedeciendo, ¿no? Pero el Señor vio esa fe y por eso fue justificado Abraham, ¿no? Y así vamos a ver a David, a Daniel, a los amigos de Daniel, que por estar en comunión con Dios, hermanos, pues ellos han hecho su voluntad, pues no han medido las consecuencias, aún han dado sus vidas, ¿no? Al llevar la cruz, vuestra experiencia podrá ser tal como podréis decir, yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive, viviré yo también. Qué magnífica seguridad. Así dice, hermanos, este comentario. Y la Biblia dice, pues, hermanos, eso es lo que tenemos que nosotros experimentar, hermanos. Entonces, si nos van a quitar la vida, decir, no, no importa, quíteme la vida, pero yo sé que mi Redentor vive. Jacob, o digo, Job es el que dice estas palabras, me parece, ¿no, hermano? Él está con una enfermedad terrible, peor que el cáncer y todo, ¿no? Que el diablo puso esa enfermedad. Era una prueba que Dios permitió. Y entonces a él, ¿no? Él dijo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador, ¿no? Vive. Y porque Él vive, viviré yo también. Bueno, es una frase creo ya adaptada, ¿no? A lo que tenemos que decir nosotros. Esa seguridad debemos de tener, ¿no, hermanos? Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Personalmente yo sé que mi Salvador vive y así que estando con Él tendré vida eterna, ¿no? No hay ningún problema de eso, ¿no? Qué magnífica seguridad. Otro comentario dice aquí, me duele, miren a esta hermana, la hermana White, ¿no? Esta hermana White, ¿no? Ella dice, hermanos, miren, me duele el corazón cuando se me muestra que hay muchas hermanas, ¿no? Que han hecho del yo su ídolo. Miren lo que está diciendo esta hermana, ¿no? La hermana dice, a mí me duele mi corazón, dice, porque ella está viendo a las demás hermanas y dice, porque dice, se me muestra que muchas hermanas, ¿ah? Y también podríamos decir hermanos, ¿no? Que han hecho del yo su ídolo. No vaya a ser que nosotros hemos hecho de nosotros, del yo, nuestro ídolo, nuestro yo, ¿no? De repente ni cuenta nos damos, hermanos. Y eso es el dolor que tenía la hermana, ¿no? Cristo ha pagado el precio de la redención por ellas, es verdad, Él ha pagado con su muerte en la cruz, y a Él pertenece el servicio de todas las facultades de ellas. O sea, si Él ha pagado por nosotros, si Él nos ha comprado a nosotros, ya no nos pertenecemos pues, ahora a nosotros mismos, le pertenecemos pues a Dios completamente, Él nos ha comprado con su sangre. ¿Ya? Y entonces ahora somos de Él, pues estamos a su disposición del Señor, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero su corazón, dice, está lleno de egoísmo y del deseo de ataviarse, ¿no? Está hablando especialmente de las mujeres, ¿ah? Que la mujer, también el varón, ¿no? De repente estemos llenos de egoísmo, dice, pero su corazón está lleno de egoísmo, del deseo de ataviarse, ¿no? No prestan atención a las palabras, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, miren, hermanos, de repente uno no está prestando atención a estas palabras, hermanos, ¿no?, que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Si tú quieres ser mi discípulo, nos está diciendo, tienes que negarte a ti mismo en primer lugar. Y luego toma tu cruz y sígame, ¿no? Como dice Mateo 8:34, ¿no? La complacencia propia, hermanos, oculta a Cristo de la vista de ellas, pues, ¿no? O sea, cuando nosotros, hermanos, estamos en nuestra complacencia propia, en nuestros gustos, no podemos ver, pues, a Cristo, hermanos. No podemos visualizar. Estamos viendo otras cosas, ¿no? Al enemigo, ¿no? A las tentaciones, las cosas que el enemigo pone, ¿no? Para no ver a Cristo. No sienten el deseo de caminar delante de Dios con mansedumbre y humildad. Entonces, cuando uno no ve a Cristo, ya pues no, empieza a surgir la moda, no sé qué otras cosas, ¿no? La riqueza, cosas, ¿no? Dice, no sienten el deseo de caminar delante de Dios con mansedumbre y humildad. Entonces uno hace prevalecer su yo, y se pelea, discute, problemas por acá, y ya no hay humildad, no hay un reconocimiento de lo que realmente es. Y está hablando de las mujeres, pero también se aplica a los varones. No, no acuden a Jesús, pues no acuden a Jesús. No oran para que puedan ser transformadas a la semejanza de Él. Ese es el problema, hermanos. No solamente las mujeres, también los varones, hermanos, pues de repente no estamos orando para ser transformados, para ser semejantes a Él, a nuestro Señor. Muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombre. Mira, ahí está lo que hemos comentado. Tal vez aquí estamos en esta sala solamente cristianos de nombre, hermanos. De nombre, nada más. Eso es lo que está diciendo aquí. Muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombre. Solo. Entonces preguntémonos, hermanos. ¿Realmente yo seré cristiano solamente de nombre? No están convertidos, dicen, ¿no? No están convertidos. Hacen resaltar el yo. Tal vez, hermanos, estamos así, resaltando el yo, y no estamos convertidos. No se sientan, dice, a los pies de Jesús como lo hizo María para aprender de él. No somos humildes de repente, ¿no? Y no estamos queriendo aprender del Señor, ¿no? Su palabra. Los tenemos de repente en nuestros propios pensamientos, filosofías o tradiciones, hermanos, ¿no?, como los fariseos. No están preparados para la venida de Cristo. Ese es el gran problema. De nombre nada más podríamos ser cristianos y no estar preparados para la venida de Cristo. Es difícil que nos comprendamos, dice, a nosotros mismos. O sea, de repente no nos conocemos bien a nosotros mismos, dice. Que tengamos un conocimiento correcto de nuestros propios caracteres, ¿no? Difícil. Sí, pues aquí está afirmando que es difícil que nos conozcamos a nosotros mismos. Un conocimiento correcto de nuestro propio carácter no lo tenemos. La palabra de Dios, hermanos, es clara, pero a menudo se cometen errores en la aplicación personal de la misma, ¿no? No estamos aplicando correctamente, tal vez, la palabra de Dios a nuestras vidas. Existe una inclinación a engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Es ahí esa tendencia, ¿no? A una inclinación a engañarnos a nosotros mismos y a pensar que sus amonestaciones y reprensiones no se aplican a nosotros. Entonces, lo que vamos estudiando, estamos pensando que ya todo lo que está llamando la atención es para los otros. Y no pensamos que es para nosotros, sino pensamos que es, no, para los demás es, para los demás, para mí, no. Entonces, esa tendencia puede hacer que tengamos y así nos estamos engañando, dicen, no nosotros mismos. Engañoso, pues, es el corazón, hermanos. Nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la palabra de Dios, hermanos. Así que nuestro corazón no es para confiar en nosotros mismos, porque nuestro corazón es
engañoso más que todas las cosas, más que todas las cosas, hermanos. Y todavía es perverso, nuestro corazón es perverso, hermanos, nuestro corazón. Pregunta, dice, ¿quién podrá conocerlo? ¿Quién va a poder conocer su corazón? Nadie, hermanos. Nuestro corazón es engañoso, perverso, hermanos, más que todas las cosas. Nadie va a poder conocer su propio corazón, como dice Jeremías 17:9. La Biblia, hermanos, es completa, es clara, es precisa. La Biblia, hermanos, define con exactitud cuál debiera ser el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Ahí está en la Biblia, el verdadero carácter del verdadero discípulo, hermanos, cómo debe ser. La Biblia nos dice cómo debe ser. Para que de ninguna manera pues nos engañemos con respecto a nuestro verdadero carácter, es preciso que escudriñemos pues las escrituras con corazones contritos, temblando ante la palabra del Señor, hermanos. Hemos de esforzarnos, hermanos, con perseverancia. Hay que esforzarse, hermanos, perseverando, hermanos, no rendirse, ¿no? Perseverando para vencer, pues, ¿qué, hermanos? El egoísmo y la confianza propia. O sea, hay que perseverar para vencer nuestro egoísmo y la confianza propia. Ahí está la lucha, ¿no? En la cabeza, hermanos. Como recuerdo esta ilustración del hermano carnicero, hermanos. El hermano carnicero, ahí está, nos dice, estaba vendiendo carne en el mercado, pues, hermanos, ¿no? Y entonces dice, se aparece una abuelita, una mendiga, o sea, una abuelita, y le pide, pues, ¿no? Al carnicero, por favor, ¿no? Señor, pues, deme unos huesitos, nada más sus huesitos, regáleme para hacerme una sopita de los huesitos. Regálame esos huesitos. Y dice, pues, él escucha, pues, el carnicero eso, ¿no? Ese pedido. Está vendiendo él, ¿no? La gente está ahí, no está vendiendo. Por un lado está la voz de Dios, ¿no? Que le dice, bueno, dale a esta abuelita un buen pedacito de carne, dale, ¿no? Dale, así le dice. Pero por el otro lado, por el otro lado, está escuchando, ¿no? Otra voz que le dice, no le des, porque si le das se va a acostumbrar y cada vez te va a molestar, va a venir a molestarte, te va a estar pidiéndote, no le des, no le des. Y había un conflicto en su mente de este carnicero, pues, de qué hago, le doy, no le doy. Y entonces de un momento explota, pues, él, ¿no? El carnicero, dice, ¿no? Fuera, Satanás, dice, ¿no? Y toda la gente que estaba allí, hermanos, ¿no? Se asusta, ¿no? Y dice, ¿qué pasa con aquí el carnicero? Es que esa lucha que había en su mente, hermanos, no, era terrible y partió pues una carne, una pulpita, le dio pues a la abuelita, ¿no? Ahí, toma, llévate esto, prepárate esto, le dio, ¿no? O sea que ese conflicto hay en nuestra mente, pues hermanos. Por una parte, el egoísmo, ¿no? Está, no, para mí esto, no, ¿para qué le voy a dar a esta persona? No, se va a costar, no, ¿por qué? Tenemos que vencer ese egoísmo, pues hermanos. Y a veces confiamos en nosotros mismos. No, hermanos, no confiemos en nosotros, sino confiemos en la palabra de Dios, pues hermanos. A veces va a estar en contra de nuestros deseos la palabra de Dios. Y confiemos en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que nosotros pensamos. Bueno, continúa, hermanos, dice aquí, el examen de conciencia ha de ser completo para que no exista ningún peligro de autoengaño. O sea, hay que hacer un examen en base a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Examine sinceramente su corazón, hermano, hermana. Hay que examinar nuestros corazones, porque en lo que a esto se refiere, no puede permitirse correr ningún riesgo, hermanos. No debemos correr riesgo. O sea, no confiemos en nuestro propio corazón, hermanos. Sujetemos, ¿no? Con lo que dice Dios, su palabra, no pongamos, ¿no? A la orden de Dios, a su palabra, ¿no? Determine lo que significa ser cristiano de corazón y luego vístase con la armadura de Dios. Estudie el modelo, o sea, nuestro modelo es pues Cristo, hermanos. Mire a Jesús e imítelo, pues, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo cada mañana, hermanos, ¿no?
cada mañana estamos haciendo. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Llegó el tiempo, hermanos, de despedirnos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar, hermanitos, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, mi Dios, porque usted, aún mi Señor, tiene paciencia con nosotros y nos llama, mi Señor, cada día para despertar a esta hora, para alabarle, para adorarle, mi Señor. Padre bendito, le queremos rogar que todas estas enseñanzas, mi Señor, hayan cabida aquí en nuestra vida, en nuestro ser, que podamos ponerle en obra y práctica, mi Señor Santo. Que podamos ponerle a usted en primer lugar, mi Señor, porque solamente en usted hay salvación, mi Señor, porque solamente lo podemos todo en usted, mi Señor. Padre bendito, que esa confianza en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, mi Señor, la podamos dejar de lado, Padre bendito, que podamos hacer su voluntad siempre, que podamos mirar y pensar en qué es lo que le agrada a usted, mi Señor Santo. Padre amado, usted pone el querer como el hacer, Padre bendito. Así se ha hecho en nuestra vida, Padre bendito, se lo rogamos. Y Señor, a esta hora, en su día santo, le queremos suplicar que usted nos guíe, mi Señor, que podamos andar en sus caminos y que podamos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad y que hagamos la suya, mi Señor Santo. Padre bendito, que podamos gozarnos con nuestros hermanos, que podamos gozarnos en su casa de oración, escuchando su palabra y adorándole también a aquellos que no se unirán en grupos pequeños. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada. Toda la honra y la gloria sean para usted siempre, mi Señor. En el nombre de Jesús, rogamos, pedimos todo. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado, hermanos. Un feliz sábado. Un feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.